La mañana del 15 de mayo de 2023 comenzó para los trabajadores de la construcción de manera completamente ordinaria. El café Té Dulce en la autopista número 33 necesitaba una renovación desde hacía tiempo. Las paredes estaban agrietadas. La mampostería se desmoronaba después de las fuertes lluvias. Pero al demoler la pared de la cocina de verano, los trabajadores descubrieron casualmente algo extraño. Una bolsa de plástico, cuidadosamente escondida en una capa de cemento aplicada apresuradamente. Dentro había evidencias forenses, una corona dental metálica y un pequeño amuleto budista con las iniciales grabadas CHEA-P. Los expertos determinaron rápidamente que los hallazgos habían estado en la pared durante al menos 2 años. Basándose en la composición del cemento y los fragmentos de cal, se determinó que el trabajo de albañilería se había hecho después de julio de 2021, en plena temporada de fuertes lluvias. Además, la bolsa obviamente había sido emparedada apresuradamente, como lo indicaban las trazas de yeso y la mezcla de concreto endurecida de manera desigual. Los investigadores examinaron la huella de una palma femenina encontrada en la bolsa de plástico, pero resultó inútil. La huella no estaba registrada en ninguna base de datos oficial. La mujer, cuya palma había quedado en la bolsa, no había estado previamente en el radar de la policía. La atención de las investigaciones se dirigió a los teléfonos de trabajadores ilegales que habían desaparecido entre 2014 y 2023 en la región. Sus dispositivos fueron registrados por última vez exactamente cerca del café Té Dulce. Aunque en la región habían funcionado redes modernas durante mucho tiempo, la vieja torre GSM 900 cerca del café captó las últimas señales de los migrantes desaparecidos. El primer sospechoso fue el jefe del pueblo local, Chayaron Petkun, conocido por su inclinación al comercio de materiales de construcción. La sospecha se intensificó por el amuleto encontrado, que llevaba sus iniciales, pero el amuleto resultó ser bastante común entre los locales. La edición Wat Phra Kaew 17 era una gran serie de souvenirs comerciales, por lo que los investigadores aún no podían vincular inequívocamente el amuleto personalmente con el jefe del pueblo. La segunda persona que atrajo la atención fue un camionero desconocido. En la noche del 14 al 15 de noviembre de 2022, dejó en una columna del café un grafiti extraño, un círculo tachado con la letra P. La policía aún no podía descifrar este mensaje, pero intuitivamente sospechaba una pista en él. Las compras de materiales de construcción realizadas por el jefe del pueblo en los últimos años no excedían las reparaciones ordinarias. Sin embargo, su coartada siguió siendo poco convincente. Las investigaciones no pudieron presentar cargos contra él, pero tampoco había base para excluir completamente su papel. El nombre del jefe del pueblo aparecía demasiado a menudo en las extrañas circunstancias de este caso. Después de un día, el forense comunicó que había descubierto otro hallazgo extraño. Bajo la capa de las evidencias había una bolsa al vacío con una mezcla en polvo, empapada con sangre y polvo de cemento. El microscopio mostró que era una mezcla de carbón de coco y colágeno, una sustancia completamente inapropiada para la albañilería ordinaria de paredes. El mismo día, los investigadores llamaron a la propietaria del café Té Dulce para interrogarla. Una mujer de 45 años llamada Somchai. Los recibió con una sonrisa amigable y de inmediato se ofreció a probar su característico té dulce. ¿Cómo llegó el amuleto con las iniciales del jefe del pueblo a la mampostería fresca de la pared? Si el propio Chayaron estaba siendo tratado en el hospital en el verano de 2021 y no podía estar físicamente presente. La policía comenzó a verificar más minuciosamente la identidad del jefe del pueblo después de que el amuleto con sus iniciales fuera encontrado junto a las evidencias. Los documentos del hospital de la ciudad de Chonburi confirmaron que Chayaron fue tratado como paciente interno desde el 12 de junio hasta el 19 de agosto de 2021, después de una fractura grave de fémur. Después del alta, pasó por una larga rehabilitación. Los expertos examinaron fotos de archivo y encontraron una imagen del mercado del templo de 2019. En la foto, el jefe del pueblo Chayaron entregaba a la propietaria del café Té Dulce un lote de 5 amuletos, idénticos al encontrado en la mampostería.
Los amuletos de la serie Wat Phra Kaew 17 habían sido adquiridos por el jefe del pueblo específicamente para entregar a los miembros de la comunidad del templo local. Así se hizo evidente que la propietaria del café estaba en relación directa con el amuleto encontrado en la pared de su propio local. Las investigaciones verificaron las operaciones financieras del jefe del pueblo. En septiembre de 2021, pagó personalmente por una gran entrega de cal de 3,5 toneladas. Formalmente, el recibo de entrega estaba hecho a nombre de Yi Fong, un comerciante local de materiales de construcción. El jefe del pueblo explicó que la compra fue hecha colectivamente por varios comerciantes y él simplemente pagó en efectivo, ya que esto era ventajoso para un descuento. Respecto al destino de los otros amuletos, el jefe del pueblo explicó que los había distribuido a los miembros locales de la comunidad del templo. ¿A quién exactamente había entregado los souvenirs? Chayaron no podía recordar, ya que la entrega de los amuletos era parte de una tradición local ordinaria y no un evento especial. Los investigadores trataron de establecer el motivo por el cual Chayaron pagaba personalmente grandes entregas de materiales de construcción. Resultó que esta era una práctica extendida entre los comerciantes locales que querían ahorrar a través de compras al por mayor. Adicionalmente, la policía buscó una conexión entre el amuleto y otros miembros de la comunidad del templo, pero debido a la falta de documentos y registros, resultó imposible descubrir los nombres de todos los receptores de los souvenirs. Las investigaciones verificaron la información de una vecina de Yi Fong, quien afirmaba que en el otoño de 2022 había tenido lugar una fuerte disputa entre el jefe del pueblo y Fong. Inicialmente, la policía sospechó que Fong podría estar incriminando intencionalmente a Chayaron usando el amuleto con sus iniciales. Sin embargo, después de la verificación, resultó que la disputa era exclusivamente de naturaleza doméstica y se refería a desacuerdos sobre el pago de otros materiales de construcción. La versión de venganza personal se descartó completamente. Esta pista falsa fue cerrada. El análisis de la composición del cemento reveló inesperadamente la presencia de polen de un árbol de mango raro de la variedad Nam Doc Mai. Este árbol crecía solo detrás de la cocina del café y florecía exclusivamente en septiembre. Así, los especialistas llegaron a la conclusión de que el emparedado de la bolsa en el cemento no había tenido lugar antes de septiembre de 2021. Pero exactamente en ese tiempo, según los datos electrónicos del sistema Ampa-Arem, que confirmaban sus visitas médicas, Chayaron estaba pasando por una larga rehabilitación en una clínica en Hua Hin y no podía estar físicamente cerca del café. Esta conclusión liberó completamente a Chayaron de sospechas directas. Sin embargo, las investigaciones lo mantuvieron como una persona que involuntariamente había ayudado al responsable, posiblemente sin saberlo. El enfoque de la investigación se desplazó bruscamente hacia la propietaria del café. En los recibos de caja de su local, los investigadores descubrieron un código extraño que se repetía de 33, que fue registrado exactamente en la noche de la desaparición de uno de los migrantes, el 14 de noviembre de 2022. Ahora el jefe del pueblo Chayaron Petkun estaba formalmente excluido del número de sospechosos principales. Su participación en los eventos se redujo a un papel secundario como ayudante accidental, cuyas acciones y conexiones fueron utilizadas por el verdadero responsable. 2 migrantes desaparecidos estaban registrados en informes locales como trabajadores solitarios. Sin embargo, los habitantes del pueblo persistentemente los llamaban sobrinos de la propietaria del café. ¿Qué se escondía detrás de este extraño apodo? Una verificación detallada de la documentación financiera del café para 2018 descubrió hechos extraños. En los registros de caja estaban anotados 2 nombres: Thong Rin y Kun Soban. Ambos recibían dinero por trabajo de cocina, siendo las sumas iguales, 1,000 baht por turno cada uno. Los expertos policiales confirmaron que tales pagos en efectivo en el año 2018 no requerían informes especiales, por lo que inicialmente nadie prestó atención. Sin embargo, resultó algo aún más extraño. Las tarjetas SIM de los teléfonos móviles que usaban Thong Rin y Kun Soban
estaban registradas bajo el pasaporte de Yi Fong, el mismo comerciante de materiales de construcción. Esto era posible porque las tarjetas SIM, antes del endurecimiento de las reglas de identificación en 2019, prácticamente podían ser registradas sin control por terceros. Adicionalmente, la policía recibió una foto callejera de una cámara de taxi del 22 de marzo de 2018, tomada a las 20:31. En la foto se ven claramente las caras de ambos migrantes en el asiento trasero del automóvil. El taxi obviamente se dirigía hacia el café Té Dulce. En el tablero del automóvil es visible un amuleto, idéntico al que posteriormente fue encontrado en la pared del local. Pero era otro ejemplar, de la misma serie, pero obviamente no el mismo. Las investigaciones intentaron establecer si estas personas estaban oficialmente registradas y si tenían algún permiso de trabajo. La respuesta fue negativa. Ambos migrantes habían entrado ilegalmente al país y no tenían estatus oficial. Los investigadores se interesaron especialmente por la pregunta de por qué la propietaria del café llamaba a estas personas sus sobrinos. Ella explicó que de esta manera intentaba proteger a los migrantes de la atención innecesaria de la policía. Supuestamente, las autoridades harían menos preguntas innecesarias si los locales los consideraban sus parientes. Adicionalmente, la policía verificó la versión de que ambos migrantes desaparecidos podrían haber cruzado la frontera y abandonado Tailandia. Un contrabandista con el apodo Mr. Rat afirmó que el 5 de abril de 2018 había visto a ambos hombres en el cruce fronterizo Padang Besar, cerca de Malasia. Los investigadores solicitaron información oficial sobre cruces fronterizos de la base de datos Malarail Border Control. Sin embargo, los nombres Thong Rin y Kun Soban faltaban en los documentos. Esta pista falsa la dejaron abierta por el momento para excluir o confirmar definitivamente la versión Malasia más tarde. Mientras tanto, la policía recibió una confirmación técnica importante. El teléfono de uno de los migrantes, Kun Soban, fue registrado por última vez en la red GSM 900 en el café Té Dulce, tarde en la noche del 22 de marzo de 2000 a 18:23:55. Este hecho contradecía directamente las afirmaciones del contrabandista de que los hombres supuestamente fueron vistos 2 semanas después en la frontera. Los investigadores organizaron urgentemente una verificación del área alrededor del café. En el patio, en un viejo hoyo de compost, los médicos forenses descubrieron fragmentos de zapatos. En las suelas y plantillas permanecieron etiquetas de la marca Ramayana. La verificación confirmó: estos zapatos eran parte de un envío exclusivo fabricado especialmente para el mercado camboyano en el año 2017. Así, la aparición de tales botas en el café de la autopista número 33 parecía demasiado sospechosa para ser una coincidencia. Después de estos descubrimientos, los investigadores dirigieron bruscamente la atención hacia la persona de la propietaria del café misma y comenzaron a investigar minuciosamente su actividad, especialmente las huellas financieras y digitales. Nuevamente apareció el misterioso código D33, que había aparecido varios años consecutivos en sus recibos de caja, incluyendo la noche de la desaparición de los migrantes. El grupo investigativo también regresó a los eventos del tiempo presente para comparar los detalles de la investigación del pasado y presente e intentar descubrir el plan completo de la responsable. La administración financiera descubrió una transacción extraña realizada por la propietaria del café. El 14 de noviembre de 2022, desde una cuenta de criptomoneda registrada bajo el pasaporte del comerciante de materiales de construcción Jinta Fong, se transfirió una gran suma: 0,3 Bitcoin. El receptor de los fondos fue la empresa Grain Dry Lab TH, conocida por la venta de cámaras de secado de laboratorio. ¿Para qué necesitaba un café callejero equipo profesional de este nivel? La verificación de los registros del intercambio confirmó que la cuenta estaba verificada 2 veces. Además del pasaporte de Jinta Fong, una selfie de la propietaria del café misma estaba subida en el sistema. Esto confirmó su participación directa en la compra. Una confirmación adicional fue un video de la cámara del cajero automático en el café.
A las 14:07 del mismo día, cuando se realizó la transacción de criptomoneda, la propietaria personalmente escaneó un código QR en el teléfono. La verificación de las direcciones IP confirmó que el teléfono móvil en ese momento estaba en la red del router del café. Los investigadores también obtuvieron una grabación de video de la entrega del equipo de la empresa de transporte Kerry Express. El 17 de noviembre, un camión trajo la vitrina pedida directamente a la entrada de la zona de servicio del café. El mensajero firmó por el receptor y dejó la caja en la entrada trasera. El video de su registrador vehicular estaba completamente conservado en los archivos de la empresa. Durante el interrogatorio, la propietaria del café explicó que había adquirido la vitrina con pago de criptomoneda porque esto ayudaba a ahorrar varios % de comisión. Supuestamente recibió este consejo del hijo de una conocida que activamente usa criptomoneda para compras similares. A la pregunta de los investigadores de por qué el equipo costoso permanecía sin usar en el local, la propietaria explicó calmadamente que planeaba secar hierbas y especias para té. Pero después de la instalación entendió que la electricidad era demasiado cara para ella y por lo tanto dejó el secador apagado. Esta versión fue confirmada brevemente por un granjero vecino. Explicó que nunca había visto que la vitrina estuviera encendida. Los investigadores sospecharon que el equipo podría haber sido comprado apresuradamente y simplemente no usado para su propósito. Sin embargo, la policía decidió verificar las palabras del vecino de manera más detallada. Los criminalistas tomaron el equipo para experticia y descubrieron, para sorpresa de los investigadores, un cuadro completamente diferente. La experticia de la cámara de secado arrojó un resultado inesperado. En la hoja de un cuchillo confiscado de la vitrina se descubrieron restos microscópicos de colágeno humano. El análisis mostró que la degradación del colágeno no excedía 18 meses. Además, los expertos encontraron en la cámara misma fragmentos diminutos de tejido muscular humano con contenido inusualmente alto de potasio, que claramente indicaba procesamiento específico. La verificación de los protocolos técnicos mostró que en la noche del 14 de noviembre de 2022, exactamente en la fecha cuando se realizó la transacción de criptomoneda, el cuchillo de la vitrina de secado fue llevado aproximadamente 8 metros hasta el ahumadero en el patio trasero del café. En esta sección no había cámaras de vigilancia. La electricidad fue desconectada manualmente a través de la caja de interruptores y la iluminación fue proporcionada solo por luz natural con 42% de luz lunar. Después de este descubrimiento, la versión del equipo sin usar cayó definitivamente. Basándose en estas evidencias, la propietaria del café fue arrestada inmediatamente. En la sala de interrogatorio, mientras el investigador procesaba los documentos, preguntó inesperadamente: ¿ya encontraron la segunda bolsa? Ahora se hizo obvio para las investigaciones que podría haber más incidentes de los que inicialmente habían sospechado. Comenzaron medidas urgentes para buscar otro escondite. En junio de 2024, el Tribunal Penal Central de Bangkok dictó la sentencia definitiva en el caso de la propietaria del café callejero Té Dulce. Jintaphong, de 44 años, fue oficialmente declarada culpable de una serie de delitos cometidos entre julio de 2014 y noviembre de 2022. Sus víctimas fueron trabajadores camboyanos ilegales, a quienes la mujer atraía al café y agasajaba con té dulce con una mezcla especial. Concentrado de kratom y extracto de amapola estaban completamente encubiertos por el sabor dulce de la leche condensada. Después de la pérdida de conciencia, las víctimas perdían la vida. Luego sus restos eran metódicamente procesados. Los restos eran eliminados de forma específica y las partes blandas eran desechadas en el pozo de compost. Las evidencias óseas eran trituradas y quemadas en un horno especialmente acondicionado, anteriormente usado para fabricar carbón de coco. Una inspección de 2020 registró en él una temperatura de hasta 670 grados Celsius. El motivo principal de los delitos, según los materiales oficiales de investigación, fueron las convicciones místicas de Jintaphong. Después de la pérdida de su hijo en un accidente automovilístico en 2013, llegó a la idea de que podría devolver o prolongar su propia vida absorbiendo la energía vital, ki, de otros. El fiscal presentó al tribunal pruebas exhaustivas que vinculaban definitivamente los delitos con Jintaphong.
La verificación de los recibos de compra de Cal mostró completa coincidencia con los registros GPS de los teléfonos móviles de las personas desaparecidas. De 10 episodios verificados, 7 coincidieron completamente y otros 3 fueron confirmados indirectamente a través de ubicaciones cruzadas. Además, las investigaciones presentaron materiales de la inspección térmica del horno del 2 de diciembre de 2020, cuando el inspector de incendios registró una temperatura de trabajo de 640 a 670 grados. Posteriormente, el inspector confesó que había recibido un pequeño soborno de 500 baht para limitarse solo a recomendaciones verbales sin prescripciones escritas. Una prueba importante fue la pericia de la composición del cemento, descubierta junto con las evidencias en la mampostería de la pared del café. Polen de mango de la variedad Nam Doc Mai confirmó inequívocamente que la mampostería de la primera bolsa se realizó exactamente detrás de la cocina de verano del local en septiembre de 2021. La segunda bolsa, descubierta posteriormente en el cobertizo, contenía aún 2 coronas dentales, idénticas a las encontradas anteriormente. El misterioso código de 33, registrado en los libros de caja del café, fue finalmente descifrado. En el diario personal de la propietaria, confiscado en la casa de su hermana, resultó que esta era su propia marca interna, que significaba Día del Huésped del Látex. Así llamaba la mujer a los migrantes ilegales que llegaban para ganar dinero, que se dedicaban a la recolección de látex en las plantaciones más cercanas. En la última audiencia judicial, los abogados de Yintafong intentaron transferir la responsabilidad al jefe de la aldea, Chayaron Petkun, apelando al amuleto encontrado y a los recibos de materiales de construcción emitidos a través de sus contactos. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas férreas de su no participación, resultados del análisis de concreto, registros QR médicos de su tratamiento en Huajin y registros KYC del intercambio de criptomonedas que apuntaban inequívocamente a la persona de la propia Yintafong. Cuando el juez preguntó a la acusada por sus últimas palabras, Yinta inesperadamente pronunció una frase que conmocionó a todos los presentes. Nunca llegaron al compost detrás del árbol de mango. Allí todavía hay evidencias. El tribunal condenó definitivamente a Yintafong a cadena perpetua sin derecho a indulto. El caso fue oficialmente cerrado. Rachel Hale, 34 años. La encontraron temprano en la mañana del 7 de septiembre, atada con una correa de carga a las vías del tren. A las 2:25, la cámara automática de la dresina RIF 502 registró el momento del impacto. ¿Quién y por qué llevó allí a Rachel es el principal misterio? La señal de alarma llegó al puesto del operador del tramo ferroviario CN a las 2:33. La cámara de la dresina técnica RIB 502, que circulaba regularmente por las vías, registró un obstáculo inusual en los rieles. La patrulla que llegó al lugar media hora después confirmó rápidamente los peores temores. En los rieles se encontraba una mujer. Su parte superior estaba firmemente sujeta con una potente correa de carga. Las muñecas estaban fijadas con una sola brida de plástico. El rostro dirigido hacia arriba, la mirada detenida. A las 5:45 la policía confirmó la identidad. Rachel Hale, 34 años. La última actividad del teléfono de Rachel se registró a las 23:41. El dispositivo entró en modo avión. ¿Por qué decidió desaparecer de los radares precisamente en ese momento? Es la pregunta clave. Desde ese momento, todos los métodos estándar de rastreo de movimientos se volvieron inútiles. El único punto de referencia fue la pulsera de fitness. Conservó las coordenadas GPS de Rachel directamente en el área del campamento abandonado junto a las vías CN. En el camino de tierra que llevaba desde el lugar del incidente de vuelta a la carretera AUI 16, la policía encontró huellas frescas de neumáticos. Estas huellas mostraban claramente que un automóvil había llegado al lugar de los eventos y lo había abandonado apresuradamente por el mismo camino. Alguien claramente no planeaba quedarse allí más tiempo del necesario. Los primeros pasos de la investigación llevaron a Curtis Hale, el exmarido de Rachel. Su relación era conocida por la tensión.
5 años de matrimonio terminaron en un divorcio conflictivo. Curtis no ocultaba su irritación por la nueva vida de Rachel, especialmente sus nuevas relaciones. En las últimas semanas, los testigos vieron repetidamente discusiones públicas entre los exesposos. La segunda persona importante que entró en el campo de visión de la policía fue el amigo común de la expareja, Jason L. A menudo estaba en su compañía. Fue testigo de las peleas y conocía bien los detalles de la vida de ambos. La noche en que todo ocurrió, Jason declaró a la policía que estaba en casa y realizaba una transmisión en vivo de una sesión de juego en Internet. A primera vista, la coartada parecía sólida, pero la verificación aún no había terminado. Las declaraciones de Jason despertaron dudas en los investigadores. La transmisión, según él, se emitió en vivo toda la noche, pero los expertos descubrieron posibles signos de que parte de la transmisión había sido grabada previamente. Esta práctica no es rara entre los streamers. Permite ausentarse brevemente sin interrumpir el flujo de video. Como resultado, la coartada de Jason L. quedó en duda. Los investigadores admiten que pudo haber estado ausente precisamente en las horas cuando trajeron a Rachel a la vía de apartadero CN. Mientras Jason mantiene el estatus de posible testigo, sus declaraciones necesitan verificación y confirmación cuidadosa. El fragmento de datos más significativo vino de la cámara de tráfico instalada en Athabasca Falls, RD. A las 22:57, la cámara registró un Chevy Colorado plateado dirigiéndose por el camino rural hacia el lugar del incidente. El automóvil se movía lentamente, con confianza, como si el conductor supiera exactamente a dónde iba y para qué. Pero a las 3:12, cuando el mismo Chevy regresó, la cámara registró solo una persona en el habitáculo del automóvil. Las preguntas de los investigadores fueron simples. Si Rachel iba a ese campamento en ese automóvil, ¿dónde desapareció para el momento del viaje de regreso? ¿Y quién exactamente conducía el Chevy esa noche? Para responder a estas preguntas, la investigación se dirigió al principal sospechoso. Curtis Hale, el exmarido de Rachel, se convirtió en la figura central de la investigación. Su biografía, acciones, motivos ahora están bajo control especial. Los investigadores necesitan entender por qué se encontró en el centro de este misterioso incidente. Temprano en la mañana del 8 de septiembre, la policía entra en la pequeña casa de Curtis Hale en Hinton con la orden número CN 200 30900-807. Curtis Hale es soldador, exmarido de Rachel Hale. Estatus: principal sospechoso. Durante la búsqueda, la atención de los detectives se centra en su laptop de trabajo. En la pantalla está minimizado un documento en formato PDF con el horario detallado de movimiento de la dresina técnica RIV 502. Los datos parecen oficiales, como si hubieran sido obtenidos de un empleado del servicio de despacho ferroviario. El experto técnico de la policía confirma rápidamente. Curtis abrió y revisó este archivo repetidamente durante las últimas 2 semanas. Las fechas y horas de apertura coinciden con las horas vespertinas después de su jornada laboral, cuando aparentemente no había necesidad de estudiar el horario oficial del transporte ferroviario. La policía aún no establece si Curtis obtuvo el horario directamente de un empleado de la compañía ferroviaria o fue un acceso obtenido por otros medios. Sin embargo, el hecho permanece obvio. Curtis Hale conocía el tiempo exacto y la ruta de paso de la dresina, en cuyo camino fue encontrada Rachel. La investigación trata de encontrar la lógica de las acciones de Curtis. ¿Para qué necesitaría un soldador ordinario estudiar el horario oficial de movimiento del material técnico? En sus tareas diarias en el trabajo no había necesidad de tales datos. El jefe del sector de Curtis confirmó que los trabajadores de su empresa nunca requirieron tal información. El documento claramente no es casual. La policía registra esto como evidencia importante que indica la premeditación de las acciones. Curtis Hale se niega a explicar para qué necesitaba tal información, citando el derecho legal a no testificar contra sí mismo. Su silencio intensifica las sospechas de los detectives. El mismo día, los investigadores interrogan al entorno de Curtis sobre quién pudo haberle transmitido el horario de movimiento de la dresina. El colega de Curtis,
Tim S., se convierte en una persona de interés para la investigación. Tim trabaja para la misma empresa de soldadura y anteriormente fue empleado del servicio ferroviario. Mantiene contactos amistosos con los despachadores y a veces recibe de ellos documentos oficiales que no deberían llegar a manos de extraños. Tim niega haber transmitido documentos a Curtis y afirma que generalmente no se interesó por tal información en los últimos años. Sin embargo, la investigación lo pone bajo vigilancia como posible cómplice, aunque no hay evidencia directa contra él por ahora. Continuando la inspección de la casa de Curtis, el investigador encuentra en la mesa de la sala un recibo ordinario de tienda. La compra se realizó el 4 de septiembre en la ferretería Hinton Hardware, conocida en la ciudad por sus productos para el hogar y reparaciones. En la lista de productos comprados figuran varias herramientas de construcción y entre ellas, bridas de plástico de alta resistencia. El criminalista que estudia las evidencias encontradas en la escena del crimen informa que la marca de las bridas utilizadas para fijar a Rachel corresponde exactamente al modelo indicado en el recibo. La policía entiende que esta es una pista importante. Curtis compró personalmente el sujetador que coincide con la evidencia. Esto lo coloca en una posición extremadamente vulnerable ante la investigación. Ahora la atención de los detectives se enfoca en el pasado y la situación financiera de Curtis y Rachel Hale. La policía debe averiguar qué circunstancias pudieron haber empujado a Curtis al crimen. El motivo podría estar mucho más profundo que simplemente celos u ofensa por el divorcio. La investigación pasa suavemente al estudio de documentos financieros y la historia de la pareja, para encontrar conflictos ocultos y razones que pudieron haber llevado a consecuencias trágicas. El 9 de septiembre, los investigadores llegaron a la compañía de seguros en Jasper para averiguar los detalles de los seguros de Rachel Hale. Rápidamente se descubre que Rachel tenía 2 pólizas activas, una del empleador y una personal, renovada por ella en 2022. Por una extraña razón, el único beneficiario de la póliza personal sigue siendo su exmarido, Curtis Hale, aunque la pareja se divorció oficialmente antes de la renovación del contrato. Al solicitar datos de archivo, los empleados de la compañía transmiten a la investigación la correspondencia de Rachel con el agente del año pasado. En una carta de agosto de 2022, ella pidió inequívocamente dejar la dirección y el nombre del beneficiario sin cambios, sin mencionar el divorcio y sin especificar las razones de tal decisión. Los criminalistas verifican adicionalmente la firma y confirman la autenticidad de la carta de Rachel. El documento es absolutamente confiable. Los investigadores están perplejos. En conversaciones personales, los conocidos caracterizaban a Rachel como una mujer atenta y responsable. Rara vez se olvidaba de documentos importantes y siempre seguía claramente sus obligaciones financieras. Para entender por qué después del divorcio no se cambió el beneficiario, los investigadores se reúnen con los padres de Rachel, Peter y Sarah. La familia está abierta al diálogo, pero extremadamente sorprendida por el hecho de que se mantuviera el nombre de Curtis en el seguro. Sarah supone que su hija pudo simplemente olvidar, o posiblemente tenía prisa y no quería profundizar en asuntos burocráticos. Sin embargo, los investigadores no están satisfechos con esta versión. En su opinión, una casualidad de este tipo es poco probable. Esta decisión parece un paso consciente de Rachel, cuyas razones permanecen desconocidas. Los padres no añaden nada, solo enfatizando que su hija no compartía con ellos tales matices de la vida personal. En el proceso de conversación, Sarah, la madre de Rachel, propone una hipótesis inesperada. Supone que Rachel y Curtis pudieron haber decidido un abandono conjunto de la vida. Los padres conocían la tensión entre los ex-esposos, pero pensaban que su hija no había roto completamente el vínculo emocional con Curtis. En la teoría de la madre, el evento trágico en las vías pudo haber sido parte de un plan mutuo. Esta versión se convierte en una pista falsa. Pronto los criminalistas excluyen completamente la posibilidad de partida voluntaria de Rachel. Las evidencias del lugar del incidente claramente testifican el carácter violento de lo ocurrido. Un hecho más importante, descubierto por la investigación durante la investigación financiera, pone en duda muchas conclusiones anteriores.
Una semana antes de la muerte de Rachel se debitaron $15,000 canadienses de la cuenta de los ex esposos. El retiro se realizó desde una dirección IP desconocida. Los especialistas del banco afirman que la transacción pasó por el sistema de acceso remoto y no corresponde a ningún lugar conocido de residencia o trabajo de Rachel y Curtis. Los expertos de seguridad del banco inmediatamente reportan que el dinero fue debitado sin la verificación de identidad usual en tales casos. Esto pudo haberlo hecho alguien que tenía acceso completo a los datos bancarios de la pareja, incluyendo contraseñas y autenticación. Este hecho se convierte en una señal alarmante e intensifica las sospechas de participación de una tercera persona. A los investigadores les queda claro: es necesario averiguar urgentemente quién exactamente estuvo detrás del retiro de dinero desde la IP desconocida. Para esto, la policía planea involucrar experticia técnica para establecer la geolocalización del débito e identificar al usuario. También en el centro de atención de la investigación nuevamente aparece el amigo de la pareja, Jason L. Su coartada con la transmisión nocturna no está confirmada definitivamente. Precisamente ahora los expertos técnicos deben estudiar detalladamente su actividad digital en la noche de la muerte de Rachel. En la mañana del 10 de septiembre, los investigadores reciben una llamada inesperada del guardabosques local Robert Green. Robert afirma que dispone de una grabación de video importante, hecha por una cámara automática instalada en la torre de observación contra incendios. La grabación time-lapse se realizó en la noche del incidente y pudo haber registrado detalles significativos. Los expertos estudian la grabación obtenida del guardabosques. La cámara registraba lo que ocurría en el área del campamento con una frecuencia de un cuadro cada 2 segundos. Se registra claramente lo siguiente: a las 23:05, un automóvil entra en la zona de observación, dirigiéndose hacia el campamento abandonado. Los faros se encienden en la pantalla, luego desaparecen en la profundidad del bosque. La grabación continúa en ritmo monótono. No pasa nada hasta las 0:17. Precisamente en este momento aparece en los cuadros una mancha débil de luz de linterna de un teléfono móvil. La luz se mueve por el sendero forestal estrecho hacia el río y desaparece después de 12 minutos, exactamente a las 0:29. Durante casi 3 horas en la grabación de video no pasa nada, excepto raros reflejos de la luna y los árboles. A las 3:05 el automóvil nuevamente aparece en el cuadro. Los faros se encienden y el auto abandona apresuradamente el lugar por la misma ruta por la que llegó. Los expertos técnicos de la policía estudian atentamente los cuadros. Entre ellos surge una disputa. ¿Son idénticas las dimensiones del automóvil en la grabación de video con el Chevy Colorado registrado por las cámaras de tráfico la misma noche? El análisis no da una respuesta inequívoca. La resolución de la cámara no permite identificar con precisión hasta el centímetro la longitud de la carrocería. Las dudas persisten. Sin embargo, la similitud de contornos e iluminación de los faros es muy convincente. Los especialistas se inclinan a concluir que el automóvil en el video es muy probablemente el mismo Chevy. Al mismo tiempo, uno de los detectives propone la versión de un posible segundo automóvil. Insiste en que precisamente un segundo automóvil pudo haber ayudado a abandonar el lugar del incidente, explicando por qué en la grabación se ve solo una persona en la cabina en el viaje de regreso. En teoría esto parecía lógico, pero se verifica rápidamente. Las cámaras vecinas, instaladas a lo largo de Huaihai 16 y otras carreteras cercanas, no registran en la noche del incidente otro transporte dirigiéndose a la zona del campamento. Así, la versión del segundo automóvil resultó errónea y se descarta rápidamente. Otros automóviles en la grabación del guardabosques tampoco están. El momento más importante del time-lapse se descubre en una visualización más detallada de los cuadros tomados en el momento de salida del automóvil. A pesar de la baja calidad, los expertos establecen inequívocamente que dentro del habitáculo se ve solo una fuente de luz: el tablero de instrumentos del lado del conductor. Está ausente un segundo reflejo característico de luz, usualmente creado por teléfonos móviles u otros dispositivos del pasajero. Esto una vez más confirma que el conductor iba solo. Los investigadores registran este hecho como significativo.
Rachel no estaba en el automóvil en el viaje de regreso. Esto confirma inequívocamente el carácter criminal de su desaparición, excluyendo cualquier suposición sobre abandono voluntario del lugar de los eventos. Después del estudio atento de la grabación timelapse y el descarte de la versión falsa sobre el segundo automóvil, la investigación nuevamente se enfoca en verificar la coartada de Jason L., el amigo de la familia, quien afirma que conducía una transmisión de juego en la noche de la muerte de Rachel. Precisamente ahora los investigadores dirigen los esfuerzos técnicos para confirmar o refutar esta coartada, ya que cualquier conexión de Jason con el lugar del crimen puede convertirse en una pista clave. El 11 de septiembre, los especialistas técnicos de RCMP verifican definitivamente la coartada del amigo de la familia, Jason L. Él afirmaba que en la noche del incidente conducía una transmisión en vivo del juego en la plataforma Twitch desde su casa en Edmonton. Los detectives estudian cuidadosamente su rastro digital, tratando de entender si Jason pudo estar relacionado con lo ocurrido al menos indirectamente. Los expertos de la Real Policía Montada de Canadá, junto con representantes de la plataforma Twitch, confirman oficialmente la autenticidad de la transmisión de Jason L. La transmisión en vivo comenzó a las 22:15 y duró continuamente hasta las 3:40. La dirección IP de la transmisión está registrada en la dirección de residencia de Jason en Edmonton. Los especialistas técnicos especialmente notan que el rostro de Jason prácticamente siempre estaba en el cuadro en primer plano. Todo el aire interactuó activamente con el chat en tiempo real. Sustituir la transmisión o usar material previamente grabado es técnicamente imposible. Esto se excluye completamente. La investigación reconoce que la coartada de Jason es indiscutible y físicamente no pudo estar en el lugar del incidente en el tiempo indicado. Los expertos de RCMP verifican por separado la versión de si alguien pudo haber conducido la transmisión en lugar de Jason, usando deepfakes o montaje de video. Sin embargo, los especialistas de Twitch niegan categóricamente esta posibilidad. Los marcadores digitales y archivos de registro en los servidores de la plataforma muestran claramente que la transmisión se realizó en vivo precisamente desde la computadora de Jason L. El rostro en el cuadro, su mímica, reacciones y respuestas a preguntas del chat. Todo es inequívocamente auténtico. La versión de sustitución se excluye completamente. Así, cualquier duda sobre la autenticidad de la coartada de Jason se cierra definitivamente. Después de la verificación cuidadosa, RCMP oficialmente retira de Jason L. el estatus de posible sospechoso o cómplice. Su coartada digital se reconoce como absolutamente confiable y confirmada. Jason se transfiere al estatus de testigo sin pretensiones. Sin embargo, los detectives encuentran en las correspondencias personales de Jason otro detalle importante, capaz de cambiar la perspectiva sobre las circunstancias del crimen. En su correspondencia en el Messenger Discord, se descubre una frase enviada a un conocido en la tarde del 6 de septiembre, un día antes del incidente, con información de que Kurt piensa encontrarse por la noche con ella. Esta información hace que los investigadores se pongan tensos. En el curso del análisis adicional, se aclara que anteriormente, el mismo día, Jason habló con Curtis por teléfono. Curtis, según Jason, mencionó que esperaba convencer a Rachel de encontrarse personalmente para resolver algunas cuestiones personales. Jason percibió esto más bien como chisme y lo compartió con un amigo. El mismo Jason afirma que no le dio importancia, ya que Curtis a menudo se quejaba de las dificultades en las relaciones con su ex esposa. Así aparece confirmación de que Curtis planeó previamente el encuentro con Rachel y esta información era conocida por una tercera persona, Jason. Pero la participación del mismo Jason no se confirma. Él solo casualmente fue puesto al tanto de los planes del exmarido de Rachel. Ahora la investigación cambia su atención de vuelta a Curtis Hale. La pregunta principal se convierte en el estudio de la correspondencia y conversaciones telefónicas del mismo Curtis durante varios días antes del incidente. Es importante establecer a quién más pudo haber contado sobre sus planes y qué tan lejos llegó su preparación. En la mañana del 12 de septiembre, el grupo investigativo se dirige a la firma legal en Jasper,
donde el abogado de la familia Hale revela un problema financiero significativo de Curtis. Según documentos oficiales, Curtis Hale está obligado a pagar una deuda de $220,000 canadienses antes del 1 de octubre del año actual. Este hecho da a la investigación un nuevo motivo contundente. Estudiando los documentos, los investigadores reciben del abogado una copia de la notificación oficial del 31 de agosto dirigida a Curtis. La carta de la firma legal recuerda duramente a Curtis sobre la fecha límite de pago y comunica que en caso de incumplimiento de las obligaciones se tomarán contra él medidas judiciales para el cobro de la deuda. Esta suma no era conocida anteriormente, incluso los conocidos cercanos de la familia Hale no sospechaban la seriedad de las dificultades financieras de Curtis. La investigación nota que la fecha de la notificación, 31 de agosto, es solo una semana antes del incidente, lo que pudo servir como un poderoso impulso para las acciones del sospechoso. Paralelamente, los expertos del Departamento Financiero de la policía regresan a la transacción que causó sospechas especiales de la investigación. Recordemos que una semana antes de la tragedia, de la cuenta de Curtis y Rachel Hale, se debitaron $15,000 canadienses a través de una dirección IP desconocida. Ahora, después de obtener registros bancarios adicionales, se vuelve obvio. La transacción se realizó directamente desde la cuenta comercial de Curtis Hale, lo que se confirma por firmas digitales y registros de autorización. Así, la dirección IP previamente desconocida se convierte en evidencia adicional contra Curtis. El dinero fue retirado precisamente de su cuenta y usado por él personalmente. Por separado, los investigadores revisan la versión expresada anteriormente por la madre de Rachel sobre posible partida voluntaria. La experticia forense oficialmente excluye esta teoría. En el informe de laboratorio se indica que en el organismo de Rachel estaban ausentes sustancias sedantes que pudieran confirmar la teoría de partida voluntaria o negativa a luchar. Los expertos también registran rastros de resistencia, excluyendo el carácter voluntario del incidente. La investigación oficialmente cierra esta pista falsa. Luego, la atención de los expertos se enfoca en el lugar de renovación del seguro de Rachel, según el cual Curtis debía convertirse en beneficiario en caso de tragedia. Los especialistas, verificando cuidadosamente las firmas digitales e IP, encuentran un matiz técnico importante. La renovación de la póliza de seguro personal de Rachel se realizó a través de Wi-Fi público en un café de carretera en Achacowie 16. Los investigadores inmediatamente verifican los documentos financieros del café para el día y hora indicados. Como resultado, se descubre un recibo de café pagado personalmente por Curtis Hale. El tiempo coincide con el momento de renovación del seguro a través de la red pública del café. Así, los investigadores registran el hecho de que Curtis probablemente controló personalmente o realizó esta acción. Esto pone en duda todas las versiones anteriores de que Rachel casualmente olvidó cambiar el nombre del beneficiario después del divorcio. Cada vez más evidencias confirman que Curtis conscientemente se dejó a sí mismo en este papel. Ahora se vuelve absolutamente obvia la importancia del recibo previamente encontrado de la tienda Hinton Hardware, en el que se registró la compra de bridas de construcción idénticas a las usadas en el incidente. Los investigadores regresan al estudio de las circunstancias e intenciones de Curtis relacionadas con esta adquisición. Aparece la necesidad de investigar más profundamente si estas compras fueron parte de un plan previamente pensado o simplemente una coincidencia. El 13 de septiembre, los propietarios de la tienda Hinton Hardware voluntariamente proporcionan a la investigación la grabación de video de las cámaras de vigilancia del 4 de septiembre. Precisamente aquí, se realizó la compra de bridas de sujeción idénticas a las encontradas en la escena del crimen. La grabación permite a la policía por primera vez mirar la identidad del comprador. La grabación CCTV de alta resolución registra el momento de la compra. El comprador, entrando en la tienda, lleva un pasamontañas oscuro que oculta gran parte del rostro. Solo se ven los ojos y la parte superior del puente de la nariz. En el momento en que el comprador extiende la mano hacia la mercancía, la cámara registra claramente un tatuaje notable con el texto Miller ARC en el antebrazo. Este es el nombre de la empresa de soldadura local donde, recordemos, trabaja Curtis Hale.
Cuando el comprador se acerca a la caja, se quita el pasamontañas por un segundo para usar Face ID para el pago con el smartphone. La cámara registra la parte inferior del rostro de la persona. La calidad de la imagen resulta media, pero claramente suficiente para realizar una comparación básica con las fotografías disponibles de los sospechosos. El experto criminalista en reconocimiento facial estudia atentamente el cuadro de video obtenido. Después de la evaluación primaria, el especialista concluye que la persona en el video, por la estructura de la mandíbula, forma del mentón y otros signos, se parece mucho a Curtis Hale. Sin embargo, oficialmente el experto no puede dar una certeza del 100% debido a la detallización media de la imagen. Recomienda verificación adicional y comparación con otros materiales. Los empleados de la policía por separado conversan con el cajero de la tienda que atendió al comprador ese día. El cajero informa con certeza que en el primer intento de pago el comprador usó una tarjeta bancaria. El cajero recordó claramente el nombre del propietario de la tarjeta, Tim C. Esta información inmediatamente causa nuevas preguntas y sospechas de los investigadores respecto al colega de Curtis, Tim, que ya había entrado anteriormente en el campo de visión de la policía. Sin embargo, después de estudiar la impresión de transacciones, los investigadores descubren que la operación con tarjeta fue cancelada prácticamente inmediatamente después del intento. En su lugar, el comprador realizó el pago final sin contacto, usando el smartphone. Así, la versión con participación de Tim se vuelve menos probable, pero su tarjeta en el lugar del incidente requiere aclaraciones. Una consulta adicional al banco aclara definitivamente la situación con el pago. La operación con la tarjeta Tim C efectivamente fue cancelada debido a un error de identificación Face ID. Como resultado, el comprador inmediatamente cambió al pago de reserva a través del smartphone. El banco confirma oficialmente que la transacción final se realizó precisamente desde el teléfono personal de Curtis Hale, lo que se registra por registros digitales y datos GPS del smartphone. Así, a pesar del elemento confuso con la tarjeta de Tim, las evidencias digitales finalmente apuntan a Curtis. Después de estos hallazgos, los detectives toman la decisión de llamar inmediatamente a interrogatorio a Tim, colega de Curtis Hale. Ahora la pregunta clave se convierte en aclarar las razones del uso de su tarjeta bancaria en el lugar de compra relacionada con el crimen. Los investigadores necesitan entender si Tim fue cómplice de Curtis o se convirtió en víctima del intento de Curtis de confundir las pistas. El 14 de septiembre, los investigadores interrogan al colega de Curtis, Tim S. Las preguntas se concentran alrededor de la tarjeta bancaria de Tim descubierta en el intento de pago de compras en Hinton Hardware. Recordemos que allí se adquirieron bridas de sujeción relacionadas con el incidente. Tim S. En el interrogatorio se ve nervioso, pero cuenta claramente que efectivamente dio su tarjeta a Curtis Hale para realizar una compra en Hinton Hardware. Afirma que lo hizo por solicitud personal de Curtis, quien explicó la situación diciendo que olvidó su tarjeta en casa. Tim añade que Curtis inmediatamente trató de pagar con su tarjeta, pero surgió un problema con Face ID. Por eso Curtis pagó la compra a través de su teléfono, y la tarjeta de Tim no fue utilizada en la transacción final. La investigación revisa nuevamente el video de la cámara de la tienda y confirma las declaraciones de Tim. El sistema Face ID efectivamente rechazó el intento de pago con la tarjeta de Tim, después de lo cual se usó el pago desde el teléfono que pertenece precisamente a Curtis. Cuando los investigadores preguntan por qué Tim tan fácilmente accedió a dar su tarjeta, responde simplemente, deuda con un colega. Tim explica que anteriormente Curtis lo ayudó en la reparación de la casa. Por eso cuando pidió la tarjeta, Tim lo percibió como un servicio doméstico usual. Según él, estaba seguro de que se trataba de la compra de materiales de construcción y no de algo sospechoso. Para finalmente quitar las sospechas de Tim, los investigadores solicitan el registro de accesos de la planta de soldadura Miller ARC, donde trabajan tanto Tim como Curtis. El registro muestra claramente que el 6 de septiembre, por la tarde, cuando presumiblemente ocurría la preparación para el incidente, Tim oficialmente regresó al turno nocturno a las 23:35
Esto se registra con su tarjeta personal de acceso y cámaras de la planta. Considerando los marcos temporales y la distancia, Tim no pudo físicamente participar en los eventos posteriores. Así, las sospechas de Tim se retiran oficialmente. Su estatus como posible cómplice se cierra definitivamente. Paralelamente al interrogatorio de Tim, los criminalistas realizan experticia adicional de los materiales descubiertos en la escena del crimen. Estudian detalladamente la correa de carga usada en la fijación de Rachel Hale a las vías. Los expertos descubren en el borde del plástico de la correa micropartículas específicas de fundente de soldadura marca ER70S6. Este es material de soldadura a menudo usado por profesionales precisamente para construcciones de alta resistencia. La investigación inmediatamente realiza una búsqueda repetida del garaje de Curtis. En la mesa de trabajo se descubre una amoladora en cuya superficie también hay restos de exactamente el mismo fundente de soldadura. La coincidencia de marca y composición química de las micropartículas de fundente se convierte en la evidencia más importante. Los expertos subrayan que la probabilidad de coincidencia casual de micropartículas de material de soldadura es insignificante. Esto testifica que la correa fue sometida a procesamiento en proximidad inmediata al lugar de trabajo o equipo personal de Curtis Hale. Todas las evidencias y pruebas indirectas se reúnen en una cadena continua que lleva directamente a Curtis Hale. Los investigadores comienzan la preparación para la presentación oficial de cargos y elaboran la orden de arresto. Los materiales y evidencias ya son más que suficientes para la detención. El 2 de febrero de 2025, en la sala del Tribunal Court of King's Bench of Alberta, oficialmente terminó la consideración del caso de la desaparición de Rachel Hale. Curtis Hale, ex marido de Rachel, fue oficialmente declarado culpable de asesinato intencional en primer grado y falsificación de documentos. El proceso judicial, que duró casi 1 año y medio, finalmente reunió todas las evidencias y eliminó cualquier duda restante. Curtis Hale, todo este tiempo, negó la participación. Sin embargo, la base probatoria resultó irrefutable. En la parte final del proceso judicial, el fiscal presentó secuencialmente la cadena de evidencias que, como un mosaico, se compusieron en un cuadro inequívoco. Primero, el archivo PDF encontrado en la laptop de Curtis, con el horario oficial de 1900, movimiento de la dresina ferroviaria. Los expertos de criminalística digital confirmaron la visualización múltiple de Curtis de este documento durante 2 semanas antes del incidente. Segundo, la compra de bridas de construcción en la tienda Hinton Hardware el 4 de septiembre. La grabación de la cámara de videovigilancia confirmó la presencia de Curtis en la tienda y los registros bancarios. El pago precisamente desde su smartphone. Tercero, la grabación de video time-lapse desde la torre contra incendios del guardabosques. El automóvil de Curtis fue notado en tiempo exacto en proximidad inmediata al lugar del incidente. Las coordenadas GPS de su smartphone confirmaron completamente el movimiento precisamente de su automóvil en el intervalo temporal indicado. Cuarto, los datos de cámaras LPR, License Plate Recognition. Estas cámaras registraron claramente que en el habitáculo del Chevy Colorado, a las 3:12, se encontraba solo el conductor. Esto confirmó la ausencia del pasajero y refutó cualquier versión sobre el carácter casual de lo ocurrido. Quinto, partículas microscópicas de fundente de soldadura marca ER70S6 en la correa de plástico. Esta fue evidencia física directa que apuntaba al lugar de trabajo de Curtis. Los expertos demostraron convincentemente la identidad de estas micropartículas con las que fueron encontradas en el garaje del sospechoso. Finalmente, sexto, el Wi-Fi público en el café de carretera desde donde se realizó la renovación de la póliza de seguro de Rachel. Los expertos de seguridad digital confirmaron que la firma de Rachel fue falsificada precisamente por Curtis. Esto lo probó el recibo de café pagado con su tarjeta bancaria y los datos de conexión del teléfono. La defensa de Curtis trató de disputar la acusación de falsificación de firma, afirmando que el Wi-Fi es público y el documento pudo haber sido firmado por un desconocido. Sin embargo,
El tribunal rápida e inequívocamente rechazó esta versión. En la decisión del tribunal, se dice claramente que la presencia de la tarjeta bancaria de Curtis usada en el café en el momento de la firma del seguro, así como su proximidad inmediata al dispositivo desde el cual se realizó la transacción, excluyen la posibilidad de participación de una tercera persona. La sala del tribunal en este momento se sumergió en completo silencio. Era obvio que todos los argumentos de la defensa se habían agotado. El juez del Court of King's Bench of Alberta oficialmente anunció la sentencia a Curtis Hale. Basándose en evidencias convincentes, declarar a Curtis Hale culpable por acusación de asesinato en primer grado y falsificación de documentos. Asignar castigo, cadena perpetua con derecho a presentar solicitud de libertad condicional solo después del transcurso de 25 años. Después del anuncio de la sentencia en la sala, se escuchó un suspiro apenas audible de alivio. Los padres de Rachel, presentes en el proceso desde el primer hasta el último día, escucharon silenciosamente la decisión del tribunal. Curtis mantuvo una expresión pétrea del rostro, no mostrando ni una sola emoción. Con esposas abandonó la sala del tribunal acompañado por la guardia. A pesar de la finalización del proceso principal, el tribunal indicó por separado la necesidad de continuar la investigación del caso concerniente a la falsificación de la póliza de seguro. El representante de la compañía de seguros que habló en el tribunal declaró que la póliza fue elaborada con violaciones graves, lo que admite la posibilidad de participación o negligencia de terceras personas. Este caso se separó en un procedimiento independiente. Así, la investigación aún no está completamente terminada. El caso del posible cómplice o participantes del fraude de seguros quedó abierto y será considerado por separado.